capítulo 7. Mateo capítulo 7. Creo que la cita ya está allí. Mateo 7:24. Voy a leer para ustedes en el nombre de nuestro Señor. Y yo le pido que nos pongamos un momento en pie y vamos a poner atención a esta palabra. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Ponemos delante de ti, Señor, este momento especial, Señor, porque solo tú, oh Dios, eres el que tiene palabra de vida. Y necesitamos esa palabra tuya en esta mañana, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor, en el corazón, Señor, y que hoy podamos, Señor, el poner el entendimiento en lo que tú quieres hablarnos, Señor, en lo que tú quieres edificarnos, Padre bendito, que sea tu palabra viva y eficaz y que lleve edificación a todo lugar en donde vamos, pues ella también está formando de nosotros una vida a vista del mundo, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Y hablando entre el pueblo del Señor, esta palabra es bastante conocida. Tenemos unos elementos generales allí. Y en esos elementos generales usted va a reconocer algo que es muy común o muy reconocido entre nosotros, y es los elementos que da el Señor en una comparación. Pero quisiéramos mirar cuál es el mensaje central que el Señor está poniendo en esta parábola, en esta comparación. Y quisiéramos entonces enfatizar en lo que está debajo de esa ilustración. Hay algo más allí, que es cuando usted lee la palabra del Señor y se transporta al tiempo en que fue dicha, usted comienza a recibir un aire diferente. Pero cuando comienza a escuchar o a ver la carga de las palabras que están allí dichas, comienza a encontrar revelación de lo que Dios quiere enseñarnos más allá. Así que la palabra del Señor ha sido inspirada de tal manera de que usted, al escudriñarla, comienza a traer esa revelación necesaria para su sana edificación. Amén. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la construcción de una vida espiritual. Construcción de una vida espiritual. Y pudiéramos decir que hay muchos elementos en esa construcción. Pero hoy queremos hacer un énfasis especial en este elemento que nos dice la palabra del Señor aquí. ¿Qué tenemos en esta porción de la palabra? Nos dice que hay dos edificadores. Los dos van a construir una casa. Amén. ¿Dónde estará la diferencia en la construcción de esas casas? Pues la palabra del Señor nos dice que la diferencia está en aquel que escuchó la palabra del Señor para hacerla. Es un detalle que el Señor pone allí, y pone en la categoría de aquel que construye esa casa. Cuando escucha la palabra del Señor, cuando viene a Él, escucha su palabra y la hace,
El Señor le dice, lo voy a comparar con alguien que construye una casa, pero busca que su cimiento esté sobre la roca. Y cuando nosotros pensamos en la roca, ¿qué nos viene a la mente? Cristo. Podemos decir, hermanos, que como cristianos estamos seguros de que el fundamento de nuestra vida espiritual es Cristo. Yo creo que aquí no tenemos ningún problema. Y el Señor está diciendo, ahora el problema es para el insensato que viene el Señor, pero lo pone por obra, y el Señor lo pone en la categoría de una persona necia. Y en este caso tenemos que tener en cuenta lo que nos está diciendo y revelando esta palabra, es que la persona es necia no porque sea incapaz de conocer, sino porque es negligente. Y ahí hay una diferencia. Así que la negligencia llevó a este hombre insensato a una ruina espiritual. Mire que el Señor está hablando de dos personas que vienen a Él, pero la diferencia es quién puso por obra su palabra. Quisiéramos ir un poco más allá y tener en cuenta entonces algo que quizás sea que usted lo debe de tener en cuenta más para este tiempo, y es la responsabilidad personal. Lo que quiero decir es que quizás como cristianos pentecostales pudiéramos meternos en la corriente de las manifestaciones y quizás hacer a un lado lo que tiene que ver con el entendimiento de la palabra. Y para que haya entendimiento necesitamos conocer. Por eso no podemos menospreciar el conocimiento y apartarlo de la obra del Espíritu. No es que digamos que el Espíritu es una cosa aparte y que usted puede coger esta corriente del Espíritu. Lo que nos está diciendo la palabra es que el Espíritu se mueve según la palabra que usted ha conocido. Y que su responsabilidad es trabajar en el entendimiento. Usted me dirá, claro, hay entendimiento espiritual, pero yo le quiero decir, todo ser humano, Dios le ha dotado en su mente de entendimiento. Hay una responsabilidad para el que conoce a Dios y para el que no. Hay una responsabilidad de su construcción espiritual suya, como también hay una responsabilidad en aquel que no ha venido a Dios. ¿En qué sentido? Porque yo sé que sí, podemos hablar de inteligencia espiritual, podemos hablar de entendimiento espiritual, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios. No puede haber entendimiento espiritual si usted no tiene palabra de Dios. El Espíritu no revela si usted no ha llenado su corazón de la palabra del Señor. De hecho, usted juzga todo lo que se ve espiritual en la iglesia a través de la palabra de Dios. Si hoy alguien se para aquí en la cabeza, usted está llamado también a discernir qué pertenece a Dios y qué no. Amén. Amén. Así que la importancia de la responsabilidad, vamos a mirarla más adelante. Aquí estamos diciendo, ya tenemos claro, como cristianos estamos puestos sobre la roca. No hay discusión. El asunto es lo que sigue. Sabemos que estamos edificados y que allí está la palabra. El Señor está diciendo, mis palabras que usted está en las que está profundizando. De hecho, el texto paralelo que está en Lucas 6, 47, 46, dice que ahondó, profundizó para poner cimiento, hablando de la palabra. Y poner cimiento en Cristo. Pero lo que sigue, a mí me gusta, no sé si, creo que yo les colé una cita, pero yo voy a leérselas. Creo que no se las di. Mire lo que dice el apóstol Pablo en continuación, casi como en continuación de este tema, de una construcción como lo está mostrando el Señor. Dice 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia
de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿A qué nos está llamando allí la palabra? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es su responsabilidad, es un ejercicio mental. Es un ejercicio propio que usted debe hacer. Lo que usted ha conocido del Señor, usted ahora debe dedicarse a entender cuál es el propósito de Dios con su palabra. Y uno de esos propósitos es que tenemos que llegar a la madurez espiritual. Amén. Es una responsabilidad. Lo cierto que nos dice la palabra del Señor también, mirando y cotejando otras citas, vamos a mirar en Romanos capítulo 1, versículo 20. Que nos dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y dignidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A quiénes les está hablando? Esta palabra, de hecho, es una generalidad para toda persona. La creación es una evidencia del Señor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Allí está hablando para el mundo afuera. Y está diciendo, somos, el ser humano es inescrutable ante Dios, ante la evidencia de la creación. Pero mire lo que está hablando, está llevando al punto del entendimiento común. Ya no estamos hablando de un entendimiento espiritual, un entendimiento común. Cualquier persona está llamado a entender lo que Dios ya ha dejado como evidencia en su creación. Y sin embargo, cuando llegamos al Señor, hemos recibido un entendimiento espiritual especial. Y es de que cuando usted llega al Señor, la fe ha sido depositada de una manera tal en que no tenemos una fe ciega, sino una fe que tiene una evidencia. Esa evidencia que el Señor ha puesto por su Espíritu en su vida. Es esa evidencia que está puesta en la cruz del Calvario, que es una evidencia de su resurrección y que aún históricamente no ha podido ser refutada. Así que nuestra fe descansa en una evidencia. No es una fe ciega, es evidencia. Por eso la palabra del Señor dice que la fe es una convicción. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos, mire que de nuevo vuelve aquí a esta parte, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A los hermanos que han estudiado un poco más que otros, yo les pregunto, ¿de qué está hecha la materia? Átomos. ¿Los átomos se ven? Casi 2000 años esperando a que la ciencia descubriera de que las cosas fueron hechas de lo que no se veía. ¿No le parece maravilloso que el Señor esté revelando de que las cosas que están hechas de átomos, de lo que no se ve? Y eso lo revela la ciencia hasta este tiempo. Tuvo que encontrar, y yo estoy hablando de este tiempo, obviamente hace muchos años atrás, pero estoy hablando de estos tiempos modernos, en los que se ha podido demostrar de que las cosas hechas se hicieron de lo que no se ve. Amén. La creación es una demostración para el mundo entero. Y el Señor llama al entendimiento al mundo. Así que, de hecho, cuando yo miro ateísmo, yo veo una especie de rebelión. Más bien no es una incapacidad. No es una incapacidad intelectual, es una rebelión. Y ahí es donde nos damos cuenta hasta qué punto está entenebrecido
el corazón por causa de no buscar a Dios. Así que le damos gracias al Señor, pero vamos a ir, digamos que aquí estamos en una fase, estamos mirando esta fase en la cual nuestro cimiento en Cristo, por la palabra, por hacer la palabra, por obedecerla, está poniendo un fundamento en Cristo Jesús. Pero quisiera decirles acerca de lo que nos dice el apóstol Pablo, acerca de la sobreedificación. Entonces, allí continúa una responsabilidad. Y esa sobreedificación tiene que ver con cómo estamos aplicando al día de hoy lo que hemos aprendido. ¿Cómo estamos aplicando al día de hoy lo que hemos aprendido? Lo más importante que pueda haber para un cristiano al escuchar la palabra es que pueda practicarla. Puede ser de que salgamos de aquí y si dentro de 8 días se pregunta, es muy posible que muchos detalles se perdieron. Pero lo que le queda a usted es lo que usted ha propuesto en aplicar de la palabra de Dios. Lo que usted ha propuesto. La diferencia que puso Daniel fue proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey. La diferencia para su vida es lo que usted proponga para honrar al Señor en su tipo de caminar con Dios en lo que ha conocido. Amén. Amén. Así que hay una responsabilidad y en la cual hay bastantes peligros. Y yo le pongo un ejemplo. La iglesia cristiana primitiva comenzó a caminar unos años y al poco tiempo de caminar ya habían problemas por temas de entendimiento. Ya habían problemas aún porque se comenzaron a filtrar doctrinas, como llama sincretismo, a mezclar doctrinas que comenzaron a entrar en la iglesia. Y comenzaron los cristianos a aceptar muchas de esas doctrinas en base a esa comunión. Así que le quiero decir, no por tener unas buenas intenciones, quiere decir que Dios me esté aprobando por todo lo que yo pase por encima de la palabra de Dios. Y yo creo que hay unas responsabilidades tan grandes que hemos visto guerras santas a nombre de la palabra de Dios. Hemos visto inquisiciones a nombre de la palabra de Dios. Caminó el ser humano aún con la palabra de Dios sin poner entendimiento, simplemente entrando en tradiciones. El pueblo de Israel caminó mucho tiempo. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Israel en el tiempo? Cayó en la idolatría, cayó en la brujería, cayó en las deshonras más impensadas, las hizo Israel con el tiempo. ¿Y qué sucede a la iglesia cuando abandona la palabra? Cuando deja de ir a la esencia de esa escritura que debemos de escudriñar y solo nos quedamos en tradiciones, pues caemos como simplemente una religión más. ¿Y qué pasó en este tiempo moderno? Bueno, no tan moderno. ¿Alguien ha escuchado la historia de las brujas de Salem? ¿No las han escuchado? Ahí dirá, vamos a hablar de brujas hoy. De ahí salió el dicho de la cacería de brujas, de no hacer cacería de brujas. Resulta que lo que sucedió en ese tiempo fue que estaban colonizando en Estados Unidos y el pueblo de Salem fue construido por cristianos. Y en ese pueblo de Salem estaba un pastor y de hecho había históricamente allí comenzó a formarse como una especie de trabajo espiritual en la cual estuvieron varios pastores trabajando en esa zona. Pero ¿sabe qué pasa cuando la iglesia del Señor
comienza a tener dificultades. Sabe que el Señor permite que hayan a veces dificultades en la iglesia dentro de los hermanos. Dice la palabra del Señor que son necesarias para revelar los que son de Dios. Así es. ¿Qué pasa con el hermano que es de Dios? Que mi hermana si se enoja conmigo y yo me ofendo con ella y de pronto nos acaloramos, porque eso puede pasar, ¿sí? O sea, tenemos que hablar de esas realidades. Algo que no le gustó y el hermano de repente se enojó. Yo no puedo juzgar a mi hermano por esto y esta vez es la razón de una división. Sin embargo, las hay. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? El que es de Dios, así es. Y el Señor Jesús le dijo algo a sus discípulos. Cuando los discípulos dijeron, a ver, esa palabra a mí me quedó en el corazón. Los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y el Señor dijo, los que ha sembrado mi Padre, los que no ha sembrado mi Padre, los árboles que no ha sembrado mi Padre, van a ser desarraigados por la palabra. Así es. Y a veces las dificultades manifiestan quién es de Dios, porque usted puede enojarse conmigo hoy, la hermana puede enojarse conmigo hoy, pero lo que yo veo de Dios en usted es lo que va a pasar después. Si usted va a reconocer a Dios en su vida como su Señor. Y ahí es donde está la diferencia. El que es de Dios se conoce. Amén. Así es. Amén. Amén, amén. Así que la comunión real del pueblo del Señor no es hacerle caritas a la hermana y demostrar que estoy contento con ella, pero el día que haya problemas la quiero matar. Y ha pasado. ¿Qué pasó en Salem? Guerra entre pastores, envidias, guerra entre miembros, y de repente comenzaron revelaciones. ¿Y qué pasó con las revelaciones? Bueno, comenzaron unas niñas allí a convulsionar. Y en la mente, pues, lo que se veía es, hay una manifestación aquí, son brujas. En ese tiempo se movía mucho el tema de la brujería, que era cierto, pero se lleva al tema de la sugestión. Es cuando yo digo, me va a salir algo por aquí, y voy por aquí, y me va a salir algo, y como que se mueve algo, y yo vi algo, y vi una sombra. Esa es sugestión. ¿Qué pasó en Salem? Dijeron, son brujas. ¿Qué hay que hacer? Comenzaron a consultar a las niñas que convulsionaban, a decirle, ¿quién nos está atormentando? ¿Quién nos está atormentando? Y las niñas comenzaron a dar nombres de personas. Esto comenzó a avanzar y entonces ya no era una niña que convulsionaba, sino 2, más, 3, 4, 5, 10, convulsionando en el pueblo y revelando nombres de brujas. Lo que le quiero decir, hermanos, es, mire hasta qué punto puede ir lo que pensamos que, digamos, ponemos una ruta y decimos, quizás eran brujas o quizás fuesen demonios, pero también pudiese ser la propia sugestión humana. ¿Sabe que hay un problema con el hombre? Y a veces es que la imaginación la mezclamos con el espíritu. Y a veces el que revela, el profeta, tiene que tener mucha integridad cuando dice, Dios me dijo. Porque una cosa es decir lo que yo deseo de usted y otra que Dios me lo haya dicho. Amén. Así es. Yo puedo anhelar muchas cosas acerca de mi hermano y yo digo, hermano, es mi deseo que usted prospere. Otra cosa es decir, Dios me dijo, Dios me habló. Eso es manipulación si Dios no lo ha dicho. Amén. En Salem murieron muchos ahorcados. ¿Y sabe qué es lo triste? Hasta pastores ahorcados, mandados a ahorcar por otros pastores. Acusación de brujería. ¿Sabe qué es lo triste de caminar sin entendimiento? El Señor dice que el que camina sin entendimiento es como un necio, es como un tonto. La palabra que usa allí, para que usted lo sepa, los hermanos que de pronto les gusta mirar un poco más el tema,
Esa palabra que usa para estos insensatos es aquellos que son lentos mentalmente. Y de nuevo, no lentos mentalmente porque no pueden, sino por negligencia. No quiero. Yo sé lo que Dios me ha dicho, pero yo sigo como voy. Mi camino fácil, lo más cómodo. ¿En qué podemos caer como cristianos? Así es. Venir al culto o quedarnos en la casa. Es más fácil ver el culto desde la casa. Y si no lo transmiten aquí, pues me meto a un canal, pero lo puedo encontrar. O lo que es peor, ni culto ni que nada. Pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Así es. Y hay un resultado. La repercusión de lo que usted hace tiene que ver con su bendición, la de otros y para su eternidad. Amén. Amén. ¿Sabe por qué estamos aquí? Y lo podemos decir con toda... Estamos por la gracia del Señor. Amén. No es que seamos grandes, no es que seamos especiales y mejores. La gracia del Señor. Amén. Por su gracia nos sostenemos. Así es. Por su gracia estamos. Y por su gracia esperamos estar delante del Señor. Amén. Pero el apóstol Pablo recalca: cada uno mire cómo sobreedifica, porque las consecuencias van a ser eternas. Si bien Pablo está hablando del tribunal de Cristo y de la salvación, habrán pérdidas eternas, graves. Pérdidas eternas que tienen que ver con lo que usted hará para la eternidad. Y por eso, de hecho, el pastor ahora hablaba acerca de la fidelidad, de ser fiel en el Señor. Mi hijo una vez me preguntó esto. Me dijo: ¿qué diferencia hay entre un cristiano que se arrepintió y se murió y otro que venía de 20 años atrás o toda su vida como cristiano, si todos se van a ir al cielo? Pues la recompensa eterna, su función eterna, tiene que ver con su fidelidad. Porque Dios es justo y recompensará su obra. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Así que entendemos, hermanos, de que así como en esta parábola el Señor nos habla de la importancia. Mira que estamos haciendo un énfasis de algo que está revelado en esa palabra de la negligencia del insensato. O de aquel hombre prudente, que esa palabra también es usada para el hombre sabio. Y estamos mirando de qué nos está diciendo más esta palabra, y es: necesariamente hay una responsabilidad. Responsabilidad de que usted conozca bien la palabra del Señor. De que usted reciba esa buena palabra que recibe aquí y comience a aplicarla para su vida. Si usted no lo hace bien, la consecuencia la va a ver necesariamente. Es que esto de hecho es una ley de la física, ¿no? La causa y el efecto, ¿no? La ley de la causalidad. Lo que usted hace repercute. Así es. Así es. Lo que usted es repercute en su familia, en sus hijos. Amén. Y hay una responsabilidad allí. Qué triste ver para un padre. Antes uno miraba como un joven, algo en lo que uno quizás no pensaba caminar. Ahora ya como padre, ya uno mira esas responsabilidades y la gran bendición que hay en que usted aplique la palabra del Señor por el bien no solo suyo, sino de los que lo acompañan. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Pero quiero decirles, mis hermanos, que la palabra del Señor es tan especial que usted no va a desasociar. No es que estemos diciendo: usted va aquí por los de la palabra y aquí van los otros cristianos del Espíritu. No puede ser que seamos de bandos, ¿no? El bando de los espirituales o de los pentecostales y el bando de los teóricos.
La palabra del Señor dice que es necesario que todo vaya junto. De hecho, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que el Señor nos da su espíritu para que entendamos su palabra. Amén. Todo tiene que ver con su propia palabra. El espíritu se mueve en esa palabra. Mire Ezequiel, capítulo 36, 27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esto lo está diciendo desde cuándo, desde el Antiguo Testamento. Dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabe qué quiere el Señor de usted y de mí? Disposición, anhelo. Usted dirá: Dios por el querer, como el hacer. Entonces voy a esperar a que Él lo ponga. Dios quiere que usted se disponga. De lo contrario, será negligencia, falta de entendimiento, falta de que usted use lo que el Señor le ha dado y lo evalúe. Amén. Para eso el Señor puso una mente que tiene unos instrumentos que usted debe de usar. Fue el Señor el que dijo: estudien las Escrituras, escudriñen las Escrituras. No espere que les llegue por ósmosis todo lo de Dios. Como ahora ando en el Espíritu, entonces todo me llega, esperando el arriendo, y espero que me den la comida y el almuerzo, porque todo viene por gracia. Y el Señor dice: el que no trabaje. Mire lo que es el entendimiento. Y estamos hablando en la iglesia de Tesalónica. Nueva revelación, el Señor viene ya. Descanso. Ahora vamos a esperar al Señor. Tremendo. Estamos hablando de tiempos apostólicos. Y ve que necesitamos esa palabra del Señor para tener conocimiento, y que usted necesita ejercitarse en esa gracia del Señor. Amén. Pero bien, mis hermanos, lo que también nos dice la palabra del Señor, hoy quisiera solo, de hecho me concentré porque hoy quería también hablar un poco acerca del estado. Ni siquiera voy a dar puntadas, voy a dejarlos ahí con incógnita. Pero sí quisiera solo hacer un énfasis. ¿Por qué razón? Porque por correr no podemos pasar por encima la palabra del Señor a la ligera. Solo queremos hacer este énfasis. Es necesario que usted ponga el entendimiento en lo que está aprendiendo, en lo que estamos recibiendo. El Señor nos está diciendo: mire cómo está sobreedificando. Y hemos visto cómo cuando caminamos con el Señor, la vida se sale de control y uno nota que hay principios que se están quebrantando. Cuando se quebrantan esos principios, van a haber dificultades. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice: desde la niñez has sabido las Escrituras. Leámoslo, segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo. Bueno, es que allá tenemos la aplicación ya puesta, entonces se puede ir pasando. Bueno, ¿qué sigue diciendo? Yo también les puedo leer aquí. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor es tan justo que Él nos enseña que corrijamos a nuestros hijos, pero también nos dice que no los destruyamos. A veces queremos aplicar la palabra del Señor, ¿no? Y pensamos: yo tengo que mantener a mis hijos a raya. Y pasamos de la disciplina al maltrato.
Y Dios estipula todas estas cosas. Dios estipula aún que no debemos de maltratar a los animales. Dios estipula la manera como debemos comportarnos en la sociedad. Dios estipula que la iglesia hace parte de esta sociedad en la cual es una luz en este mundo y que debe ser el ejemplo. Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos la palabra del Señor? Si no nos interesamos en aplicar la palabra que conocemos. De hecho, es que conocemos mucha palabra. Necesitamos es aplicar esa palabra, vivir esa palabra. Así que la negligencia no es solo para el que acaba de llegar al Señor, es que el Señor está diciendo es, mire cómo está sobreedificando. Y ahí entra la responsabilidad de todos nosotros. No es para unos cuantos, es para todos nosotros. Mis hermanos, solo tenga en cuenta entonces de que aún cuando la parábola de las vírgenes nos habla de unas vírgenes insensatas, tiene que ver con cristianos, con gente que le cree a Dios y que lo está esperando, pero que ha habido insensatez, ha habido negligencia, y esa negligencia tendrá consecuencias graves. A veces tomamos unas palabritas así como muy sencillitas. Ay, ese hombre fue un poco imprudente. Pero lo que está diciendo realmente, es de que la consecuencia es grave. ¿Qué le pasó a aquel que hizo su casa sobre la arena? Dice que y grande fue su ruina. Y yo creo que necesitamos que el Señor nos ayude por su gracia. Por su gracia. Es impresionante cómo a mí se me hizo un taco ver y pensar, estar en ese momento de cómo puede ser que un pastor estaba viendo colgar a otro por una acusación. Les hablo de Salem. ¿Cómo puede ser que yo como cristiano puedo hablar de un hermano para destruirle su vida? O sea, ya no miremos a Salem, miremos hacia acá. Y el Señor dice que el hablar contra mi hermano está en la categoría del homicidio. Y a veces pensamos, no, son detallitos. Pero el Señor quiere que tomemos la palabra del Señor en la medida necesaria. Y que es necesario que pongamos como propósito, así como lo hizo Daniel, ponga por propósito lo poco que haga, lo poco que conozca el Señor, póngalo por obra. Hágase ese propósito, ponga en obra lo que el Señor está enseñando. Sé que el pastor tiene un tema, aquí ha estado tratando un tema. Y si se hiciera un quiz hoy, quizás, o puede ser que sí estén preparados, o puede ser que haya muchas cosas que se hayan olvidado. Pero es bueno lo que dice la palabra en Salmos. Es bueno hacer el retroceso en meditar en la palabra que está en nuestro corazón. Y dice que aquel que medita y se deleita en ella es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo le invito a que ponga ese momento delante del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Decirle, Señor, quizás hay mucha incapacidad